¿Das acceso a lo que está en espera, César? ¿Comenzamos? Okay. Ahora te voy a presentar, Paula, y ya comenzamos, ¿sí? Sí, dale. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos en este nuevo seminario del día de hoy, cual va a ser la presentación una estudiante de doctorado de aquí del Centro de Geociencias, Paula Montoya. Ella es colombiana, tiene una licenciatura en Geología en la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Ciencias de la Tierra en Geometalurgia de la Universidad de Tasmania, en Australia, y actualmente está finalizando su doctorado en Ciencias de la Tierra aquí en el Centro de Geociencias. Su línea de interés en investigación es la caracterización de fluidos mineralizantes, teniendo en cuenta contextos tectonomagmáticos. El día de hoy nos presenta relación entre episodios tectonomagmáticos, Cretácico tardío, Oligoceno temprano y el desarrollo de múltiples eventos mineralizantes de plata-oro en el distrito minero de San Dimas, Sierra Madre Occidental, México. Pues bueno, adelante Paula. Como siempre, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas mientras se da la exposición de Paula. Al terminar la misma, la sesión de preguntas, les pediré por favor que me escriban en el chat diciendo que desean una pregunta y yo les iré dando la palabra conforme aparezcan en el mismo. Pues bueno, adelante Paula. Muchísimas gracias, Fernando, por la introducción. Bueno, el día de hoy, como dice Fernando, les voy a hablar sobre diferentes episodios o múltiples eventos mineralizantes que se desarrollaron en la Sierra Madre Occidental durante el Cretácico tardío al Oligoceno temprano y ver esa relación de episodios, de múltiples episodios de eventos mineralizantes asociados a diferentes eventos magmáticos y episodios tectónicos también que han ocurrido en la Sierra. Bueno, como lo menciona Fernando, esto hace parte de mi estudio doctoral en el Centro de Geociencias. Los directores del estudio, Luca Ferrari, Gilles Lebres, y el comité tutor estuvo Ángel Nieto. Bueno, antes de comenzar propiamente hablando sobre el estudio doctoral y lo que nos enfocamos y el objetivo del proyecto, quiero hablarles un poco sobre el ambiente tectónico regional, que de una manera general que ha ocurrido en la Sierra Madre Occidental y también diferentes eventos magmáticos que han ocurrido en la Sierra Madre. Entonces, en la Sierra Madre Occidental ha ocurrido diferentes eventos tectónicos. Unos de ellos, o de manera general, tenemos la orogenia y la aramídica, o esos periodos de acortamiento que iniciaron hace unos 100 millones de años en la costa oeste mexicana, y que ese evento de acortamiento fue transcurriendo a lo largo de los años, por ejemplo, los 80 millones de años pasó se tiene evidencia en el área de estudio, cerca del área de estudio, básicamente, y luego progresivamente hasta los 60 millones de años, 50 millones de años termina al este de la costa mexicana. Posterior tenemos eventos extensionales incipientes que se dan más o menos en el Eoceno, y la gran apertura del Golfo de California, que comienza en el área de estudio, en la zona o margen occidental de la Sierra Madre Occidental, al sur de la Sierra Madre Occidental, para los 30 millones de años, más o menos en el Oligoceno, donde comienza la apertura del Golfo de California con el desarrollo de una secuencia volcánica importante que da el desarrollo de Great Lips continental que tenemos acá en la Sierra Madre. Entonces tenemos esos tres, de manera general, esos tres grandes eventos tectónicos y asociados, o también diferentes pulsos magmáticos. Uno de ellos es el desarrollo del complejo volcánico inferior, el cual se distribuye a lo largo de la Sierra Madre Occidental. En la parte norte se conoce como la formación Tarahumara, que es una secuencia de lavas andesíticas y riolíticas del Cretácico superior, y posteriormente tenemos un evento asociado a la apertura del Golfo de California. Tenemos este Grand Lips
o secuencias de lavas de afinidad intermedia reolítica de ignimbritas asociadas al complejo volcánico superior, que se distribuyen a lo largo de toda la Sierra Madre Occidental. En ese mismo orden o en esa misma área de estudio, en esta zona de la Sierra Madre Occidental, se han desarrollado una serie de eventos o una serie de episodios metalogenéticos. Aquí es brevemente un resumen donde vemos el Paleoceno, sistemas, en sus sistemas verdes o colores verdes, puntos verdes, sistemas de vetas de plata-oro, asociados, si ustedes ven a la Sierra Madre Occidental, digamos asociados o en localización, espacialmente asociados. También se desarrollaron algunos scanipórfidos, los cuales fueron nombrados al oeste de la Sierra Madre Occidental. Para el Oligoceno también tenemos otros sistemas de vetas de plata-oro, y en el Mioceno ustedes ven que los sistemas epitermales como tal se encuentran más asociados a la franja volcánica transmexicana. Entonces, a lo largo de diferentes artículos, a lo largo de la historia, diferentes autores han hablado sobre las asociaciones, sobre todo espacial, de diferentes eventos mineralizantes con diferentes eventos magmáticos y tectónicos o en localización espacial, pero realmente o actualmente no se sabía muy bien cuál era ese link de la mineralización. Por ejemplo, si queremos saber cómo se desarrollan o cómo se desarrollaron esas vetas de oro, plata o esos eventos de pórfidos asociados a un evento magmático en general o en detalle y a diferentes eventos tectónicos. ¿Cuál era esa relación? Todavía no quedaba como muy clara una asociación uno a uno, cuáles eran los eventos fértiles e hidratados que nos podrían generar diferentes eventos de oro, de plata, de cobre, etc. Entonces es allí donde, asociado a esta gran pregunta de cuál sería la relación de cada uno de esos eventos mineralizantes con los diferentes ambientes tectónicos y magmáticos, es que se da el enfoque a este estudio de investigación. La presentación, vamos a hablar entonces rápidamente de la localización del área de estudio, la geología local ya propia del área de estudio, la problemática en esta zona de estudio, el por qué se decide pues escogerla, los objetivos de la investigación y el desarrollo de la investigación, el cual se hace por medio, escribimos en algunos artículos, y la metodología de desarrollo está asociada entonces a esos objetivos específicos. Entonces, el área de estudio, como tal, es este recuadro azul. El área de estudio está entre el borde o entre el límite entre el estado de Durango y Sinaloa, en la Sierra Madre Occidental, flanco oeste. Obviamente lo que tenemos como geología en la zona de estudio son todos esos paquetes volcánicos asociados al complejo volcánico inferior, y también todas esas series ignimbriticas que ustedes pueden ver en gris asociadas al complejo volcánico superior. Y también tenemos una serie de cuerpos intrusivos, sobre todo en la zona de estudio como tal estaría el gran batolito Piazla, que incluye toda la secuencia del complejo volcánico inferior. El distrito de San Dimas es un distrito bien interesante, de hecho es un distrito de clase mundial, el cual ha sido estudiado casi desde los años 40 hasta nuestros días por diferentes autores, donde siempre lo han clasificado como un yacimiento clásico epitermal de baja sulfuración. Esto basado en las relaciones o las descripciones de algunas de las vetas del distrito. Sobre todo, por ejemplo, los trabajos de Davidson del 1932 o de los años 80, siempre se enfocaban siempre en los mismos sistemas de vetas. Vamos a ver que hay unos sistemas de vetas asociados en la zona oeste del distrito, zona este, donde hablaban de una secuencia de vetas que se desarrolla de una fase temprana, una fase mineralizante y una fase tardía.
Luego la fase mineralizante es donde, como su nombre lo indica, se deposita la mayoría de los minerales asociados a la mena y la caracterizaban como una fase de cuarzo clorita sericita, o cuarzo, cuarzo clorita adularia, luego una cuarzo rodocrosita y luego una cuarzo calcita. Y es allí donde la enmarcan como tal en un clásico eventos epitermales de baja sulfuración. La mineralización se da propiamente en la fase mineralizante, en la fase tardía no se da mineralización, como pueden ver acá, y en la fase temprana se da una mineralización de pirita esfalerita. Los minerales de mena asociados a los valores de extracción serían acantita, polibasita, jalpadita y oro electro. Adicional a esto, como ustedes pueden ver, la beta como tal es un solo sistema de beta que se forma en esas tres fases. Las muestras como tal que se toman o que se tomaron para los fechamientos, ustedes pueden ver Henry desde el 75 o Enrique Rivera del 2018, fecharon diferentes sistemas de betas dando por diferentes métodos. Bueno, en general fue el potasio-argón y en los últimos usaron el método argón-argón. Ustedes ven la diferencia de edades. Únicamente tenemos un rango de edades que desde los 41 millones de años hasta el más joven sería unos 31 millones de años. Entonces, básicamente los autores argumentan un periodo de 10 millones de años de mineralización que se produjo en un distrito. Eso concuerda muy bien con este clásico yacimiento epitermal, que de hecho lo llaman de clase mundial porque gran desarrollo de su producción a lo largo del periodo de 10 millones de años. Y eso lo asocian a una geología o una columna estratigráfica también fechada por diferentes métodos como básicamente todo porque ya fue por el método potasio-argón, donde incluyen una secuencia de lavas riolíticas andesíticas asociadas al complejo aquí en miembro socavón de 39 millones de años. Luego tendrían unas secuencias o un grupo andesítico en el cual llamaban arana, que son cuerpos diuríticos, luego secuencias de lavas andesíticas, todas de 38.7 millones de años, fechadas por el método potasio-argón y el feldespato potásico, y posteriormente tendrían o se da el desarrollo de esta secuencia de lavas inimbríticas, o bueno, de puntos inimbríticos y de lavas andesíticas y riolíticas, asociadas al complejo volcánico superior. Como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, estas gran secuencias inimbríticas las llaman capping. Esto debido a que estas lavas para ellos, o estas secuencias inimbríticas, no tienen ninguna importancia económica. Por lo tanto, ellos se enfocan sobre todo en estas secuencias de 39 millones de años. Hasta el momento, se tiene una edad del Piazla, también en potasio-argón de 45 millones de años. Este Piazla intruye toda la secuencia como tal de lavas de afinidad intermedia. Y como ustedes pueden ver, hay una asociación en edades de unos 38, 39 millones de años con el desarrollo de la mineralización. Ustedes ven que la mineralización va de 38 a 31 millones de años. Entonces, asociado o los autores hacen un link de la mineralización con el tipo de roca. Entonces en ese momento dicen, bueno, realmente hay el magmatismo que genera todos estos 10 millones de años de mineralización estaría asociado a este producto o a estas secuencias de lavas andesíticas o lavas intermedias y cuerpos diuríticos. Adicional, los autores describen en esas secuencias que estos cuerpos andesíticos son los que presentan mayor mineralización en el yacimiento, tanto diseminada, en el caso de las dioritas, como en la descripción de sus vetas, que se encuentran en la andesita
productiva o diorita arana. Es por eso que le dicen ese nombre de andesita productiva, porque es la que produce la mineralización. Entonces, de esta manera concuerda muy bien para ellos las edades de los 10 millones de años de mineralización con las diferentes secuencias de lavas y ambiente estructural. Entonces, posteriormente, en el año 99, Horner y Enríquez hablan o desarrolla, de hecho Horner desarrolla su trabajo de doctorado en el ambiente estructural de distritos andinos, donde habla de 3 diferentes episodios o 2 episodios importantes para el desarrollo de las vetas, que esos episodios los asocia a eventos extensionales donde se depositan vetas. Aquí tenemos sistemas este-oeste y posteriormente sistemas norte-sur. Ahora, Horner usa como tal la hipótesis inicial o la idea inicial que se tenía sobre el desarrollo de Sandimas, donde las vetas están asociadas como tal a todo este complejo de lavas o este sistema de lavas andesíticas y riolíticas, usando entonces también esos 10 millones de años de distribución de las edades en potasio argón. Ahora, basados en esto, hay varios temas aquí que no quedan como muy claros. Uno es que las secuencias de lavas como tal, todas, si ustedes ven, los fechamientos que tenemos o que se tenían hasta el momento, eran potasio-argón en feldespatos potásicos, en esas secuencias lávicas. Pasa que en los distritos, sobre todo en zonas que presentan alta alteración hidrotermal, los minerales que, si ustedes ven, se fecharon feldespatos potásicos, van a tener una temperatura de cierre un poco más baja, lo que permite es que diferentes eventos mineralizantes pueden resetear como tal la edad de la roca, la cristalización de la roca como tal. Bueno, la edad de ese mineral, ¿no? Entonces, como tal, ese mineral no estaría representando la edad de la cristalización, sino la edad del reseteo, que estaría asociado a posiblemente a los diferentes eventos mineralizantes. Entonces lo que está haciendo es que los eventos o las edades que tenemos acá, las edades de mineralización, sí pueden estar asociadas a eventos mineralizantes. Habría que estudiarlo muy bien si obedecen a un periodo de 10 millones de años de mineralización, pero la edad de la roca no propiamente tiene que ser de 39 millones de años. Ahora, sabemos por correlación con toda la Sierra Madre Occidental que han ocurrido diferentes eventos magmáticos, unos asociados al Cretácico superior y otros asociados al Cretácico, al Oligoceno. Puede ser el complejo volcánico inferior, el complejo volcánico superior. Luego, en la zona de estudio propiamente, si vemos esa corona estratigráfica, estaríamos perdiendo o no se estaría evidenciando la presencia del complejo volcánico inferior, el cual está presente en la zona sur de la Sierra Madre Occidental, en la zona de Bolaños y Medellín, y también está presente en la zona norte de la Sierra Madre Occidental, que es llamada como la Formación Taramara. Entonces es ahí donde empieza que realmente esas sí son las edades que representan la edad de cristalización de esos eventos magmáticos, o esas rocas podrían ser un poco más antiguas. Es por esto que uno de los objetivos o el objetivo principal de este estudio doctoral es demostrar entonces la existencia o la relación que existe entre la diversidad magmática que hay en la Sierra Madre Occidental en diferentes ambientes o escenarios tectónicos extensionales, y poder reconocer las diferencias mineralizantes que se pueden desarrollar a con diferentes eventos magmáticos y eventos tectónicos. Esas mineralizaciones como tal pueden estar sobreimpuestas, por lo tanto es necesario hacer una caracterización bien detallada. ¿Esto qué implica? Esto implica que es importante o es determinante encontrar las condiciones geológicas, temporales y geoquímicas para la formación como tal de este tipo de yacimientos. Entonces, uno de los objetivos específicos fue hacer una caracterización petrológica, petrográfica y geocronológica
de toda la columna estratigráfica del área de estudio, luego obtener nuevos datos geocronológicos usando diferentes métodos. Ustedes ven los métodos de fechamiento que se habían usado hasta el momento, estaban en potasio-argón, algunos argón-argón. Luego, en este nuevo estudio de investigación usamos diferentes métodos geocronológicos como el uranio-plomo en zircones, para el caso de la columna estratigráfica, y poder marcar diferentes eventos mineralizantes. En este caso, los eventos mineralizantes usamos fechamientos argón-argón en las adulares. Una vez que podamos determinar que existen diferentes eventos mineralizantes en el área de estudio, es esa caracterización físico-química de cada uno de esos eventos y poder encontrar la fuente que nos está produciendo cada uno de los eventos mineralizantes en el área de estudio. Asociado entonces a cada uno de esos objetivos específicos, desarrollamos una metodología. La primera fue la reevaluación estratigráfica y geocronológica del área de estudio, y allí publicamos un primer artículo en el año 2019. Luego se desarrolló la evaluación del yacimiento por medio de petrografía, trabajo de campo, y ahí viene el artículo 2, donde viene toda esa caracterización y reevaluación, y posteriormente viene la caracterización de los fluidos de cada uno de los eventos mineralizantes, también publicado este año. Este último artículo de ese tema sobre extracción del agua de las inclusiones fluidas de algunos cristales de cuarzo, es un artículo que tenemos en preparación, pero el día de hoy no les voy a hablar en detalle sobre ese artículo, pero ahí es como para que estamos trabajando en eso. Bueno, entonces comencemos con la reevaluación estratigráfica y geocronológica. Básicamente lo que hicimos, aquí tenemos en este slide la columna estratigráfica en la margen izquierda, la columna estratigráfica que se tenía hasta el momento de Clark del 86 y Enriquez de Rivera del 2001, donde ya vimos pues que tenemos un batorito Piazza de 45 millones de años y luego una secuencia de lavas intermedias pleolíticas y andesíticas de 39 millones de años, y posteriormente teníamos el gran flare-up asociado a la apertura del Golfo de California de 24 millones de años. Esta zonita azul acá nos está indicando que hay unas secuencias sedimentarias, unos conglomerados rojos que tampoco se habían fechado y que estaban en el contacto como tal entre las dos secuencias. La secuencia esta que se tenía 39 millones de años contra la de 24 millones de años. Ustedes pueden ver acá, en esta columna estratigráfica que se tenía, el basamento básicamente era el Piazza, el batolito Piazza de 45 millones de años. Lo que hicimos nosotros fue un recorrido a lo largo de toda el área de estudio. Ese recorrido le volvimos a levantar toda la columna estratigráfica, hicimos descripciones de campo y también hicimos la petrografía de cada una de las unidades y fechamos con el método uranio-plomo en zircón todas las secuencias. Entonces vimos que estas secuencias que llamaban como miembros socavón, realmente por el método uranio-plomo zircón tiene 75 millones de años. Luego ellos hablaban de cuerpos diuríticos o andesitas productivas, las tendríamos fechadas entre 63 y 48 millones de años. Hay unas secuencias entre el miembro socavón y las andesitas como tal no se habían fechado hasta el momento. Nosotros las fechamos, serían las secuencias por los miembros Buelna y Portal de 69 millones de años aproximadamente, y marcando entonces que estas secuencias lábicas riolíticas intermedias hacen parte del complejo volcánico inferior, o también se podrían o se asocian como tal en edad y en descripciones petrogenéticas con como la formación tarahumara en Sonora, dando entonces continuidad a todo ese magmatismo del Cretácico tardío. Fechamos también las diferentes unidades o los diferentes cuerpos intrusivos, el batolito Piazza, también de nuevo por el método uranio-plomo zircón, dando edades de más antiguo de 49 millones de años y el más joven de 45 millones de años. Fechamos diferentes fases en el batolito Piazza. También fechamos diferentes cuerpos o diques que cortan toda la secuencia del complejo volcánico inferior y superior,
dándonos edades de 29 millones de años. Y fechamos unos diques, aquí esos diques tampoco habían sido fechados hasta el momento, que son diques andesíticos y diacíticos de 44 o 45 millones de años. Otro aporte muy importante es que fechamos estas dos secuencias sedimentarias, o unidades sedimentarias. Está la formación de Las Palmas, que son secuencias de conglomerados rojos, y la formación Camichín. Esa, la formación Las Palmas nos da una edad máxima de 52 millones de años, y la formación o la unidad Camichín nos da 43 millones de años. Y posteriormente, en disco angular, tenemos todas las secuencias asociadas al complejo volcánico superior. Aquí tenemos las ignimbritas silícicas y los domos riolíticos de 31 a 29 millones de años. Y bueno, y ya tendríamos todos esos basaltos o diques silícicos y basaltos o diques máficos de unos 29 a 28 millones de años. Entonces, como pueden ver, sí se dio un gran cambio entre la columna estratigráfica que se tenía inicialmente y la columna estratigráfica con edades realmente de la cristalización de la roca, ubicando que el basamento como tal que tenemos en el distrito hace parte del complejo volcánico superior o formación Palomar. Entonces rápidamente vamos a pasar por cada una de esas unidades. Simplemente les quiero mostrar aquí algunas imágenes de petrografía de las secuencias lábicas e ignimbriticas asociadas al complejo volcánico inferior. También encontramos algunos cuerpos con texturas porfídicas importantes de 75 millones de años. Aquí tenemos entonces el gran grupo andesítico, el que ellos denominaban como andesita productiva. Inmediatamente este cuerpo andesítico, que denominaban como andesitas productivas, nosotros los estamos recatalogando como grupo andesítico. Los dos tenemos son estos cuerpos dioríticos, que son cuerpos plutónicos con algunas lavas andesíticas. Realmente ellas están tienen una cristalización de 63 a 48 millones de años. Luego, en ese momento, inmediatamente se va a perder o validamos la hipótesis de que las edades que estaban reportando algunos autores sobre edades potasio-argón de toda la columna estratigráfica o en esos cuerpos de 39 millones a 39 millones de años, realmente es la edad de reseteo de los feldespatos, debido a la gran mineralización que ocurre en la zona. No era la edad como tal de cristalización. Luego tenemos los cuerpos ígneos, ¿cierto?, asociados al batolito Piazza. Aquí tenemos el cuerpo plutónico del batolito Piazza y los diques andesíticos y diacíticos de texturas porfídicas, muy ricos en piroxenos, de hecho, con edades de 45 a 44 millones de años, ¿okay?, que cortan como tal toda la secuencia del complejo volcánico inferior. De hecho, vimos también una relación de corte entre el grupo andesítico, estas secuencias de lavas andesíticas versus el intrusivo Piazza, lo cual reafirma entonces la edad de estos cuerpos andesíticos, porque si el batolito Piazza tiene una edad de 49 a 45 millones de años, pues inmediatamente estos cuerpos andesitas productivas, que le querían llamar, o cuerpos andesíticos, no pueden tener edades superiores a la del batolito Piazza. Las secuencias sedimentarias, vemos entonces aquí Las Palmas, la formación Las Palmas y la formación Camichín. Entonces, en la formación Las Palmas, donde tenemos la edad máxima de 52 millones de años, donde tenemos diferentes familias o poblaciones de zircones, los cuales nos están marcando los diferentes eventos también magmáticos que están presentes en la zona. Entonces, esta familia de zircones estaría haciendo parte de todo ese magmatismo laramídico, el complejo volcánico inferior, de unos 69 millones de años, y el cuerpo andesítico, como podemos ver acá, también nos estaría marcando entonces ese periodo de los 63 millones de años. Posteriormente tenemos la unidad Camichín, y la unidad Camichín
con una edad máxima, como hablamos, de 43 millones de años. Vemos entonces aquí dos poblaciones de zircones principales donde las asemejamos como tal, unas al grupo andesítico, y lo otro es que ya debía estar comenzando a exhumarse todos estos cuerpos asociados al batolito Piazza, donde ya encontramos los zircones de 43 millones de años, 45 millones de años asociados a estos cuerpos intrusivos. Posteriormente, aquí podemos ver en la imagen, en la foto, la discordancia angular de todo el complejo volcánico superior sobre el complejo volcánico inferior. Vamos a ver aquí las texturas de las lavas y de las inimbritas de composición andesítica y las edades de cristalización de estos cuerpos, de estas lavas y las inimbritas, nos dan desde 31 millones de años a 29 millones de años. Ok, ya entendiendo entonces cuál es el desarrollo o realmente dónde está localizado desde el punto de vista geológico en la escala del tiempo geológico las diferentes secuencias lávicas y eventos magmáticos que han ocurrido en el área de estudio, vemos entonces cómo están distribuidos los diferentes tipos de vetas y algunos diques, como les mencioné anteriormente. Entonces, en el distrito de San Dimas tenemos dos sistemas de vetas principales, un sistema de beta este-oeste, son estos colores rojos, con líneas rojas, y un sistema de vetas norte-sur, que estaría asociada también a estos corredores o fallas normales, que son estas líneas azules. Entonces tenemos el sistema este-oeste, vetas rojas, y un sistema norte-sur, asociado a sistemas nord-W. Adicional a estos sistemas este-oeste también tenemos sistemas de diques, que son de composición andesítica y riolítica, o dacítica, perdón, como les había mencionado, de 44, 45 millones de años. Y ustedes ven estos cuerpos, bueno, estas pequeñas líneas verdes, están indicando diferentes secuencias o pulsos de diques máficos de unos 29 millones de años, emplazados en estructuras siguiendo una dirección también nord-W. ¿Okay? Entonces tenemos esos dos sistemas de diques y de vetas. Teniendo en cuenta, o bueno, ya entendiendo cuál es la secuencia estratigráfica real con las edades propiamente dichas, seguimos entonces con la caracterización de las vetas. Lo que hicimos muy rápidamente, la metodología fue el análisis, un análisis exploratorio de los datos. Básicamente usamos una base de datos de más de 43.000 líneas, usamos con referencias de la mina, de superficie, de sondaje, descripciones de las vetas en campo. Describimos 61 vetas distribuidas a lo largo de todo el distrito, vetas en superficie, también en sondaje y en mina. Hicimos la petrografía de 61 láminas delgadas, todas en el Centro de Geociencias. Hicimos la geocronología en 4 muestras, unas en uranio, plomo, en zircón. Estas las asociamos o se hicieron en cuerpos porfídicos, también en trazas de fisión en apatitos, en titanitas, en algunos diques asociados a las últimas fases del cuerpo del batolito Piazza, y también fechamos por el método argón-argón 6 adulares en diferentes sistemas de beta, de las betas en el distrito. Adicional, identificamos o hicimos una asociación de cada uno de los sistemas de betas con diferentes fuentes, usando la edad de los zircones, de toda la secuencia estratigráfica que habíamos fechado anteriormente, y usamos la química de elementos traza en los zircones para separar eventos de fertilidad y eventos de hidratación durante el Cretácico tardío hasta el Oligoceno. Entonces, rápidamente los resultados, uno es que encontramos firmas de pórfidos ricos en cobre o pórfidos cupríferos. Estos pórfidos están localizados
o los encontramos en la zona más profundas, al oeste del distrito. Aquí tenemos de nuevo, pues rápidamente, los sistemas de vetas este-oeste, que son estas líneas, estos cuerpos azules, las fallas Nordo-W, en este caso estas líneas negras, y en verde, se señalo acá, los cuerpos porfídicos o pórfidos con algo de contenido de cobre o con una firma enriquecida de cobre, tanto en el flanco oeste del distrito como en las zonas profundas del flanco este. Cuando hablamos de una firma de pórfido, inmediatamente estamos hablando que es una roca porfírica, tiene una matriz de cristales, una composición andesítica, tiene una mineralización clásica tipo pórfido. Estamos hablando que tenemos, o se vio, se evidenció una biotita secundaria como alteración pervasiva. También encontramos vetillas de pirita, de calcopirita, muy finas, sinuosas. También encontramos vetillas de cuarzo refractario, muy finas y sinuosas. Se encontraron también este cuerpo diseminado, este gran cuerpo porfírico, presenta la mineralización no solo en vetillas, sino también diseminada en todo su contexto, y encontramos vetillas de cuarzo sericita, algunas vetillas de pirita con halos de cuarzo sericita, y adicional encontramos en algunas vetas clastos de estos cuerpos perfídicos dentro de las vetas. Entonces fechamos como tal el cuerpo en superficie, y también fechamos algunos de los clastos en algunas de las vetas, marcando unas edades de 66, 67 millones de años, ubicando entonces estos cuerpos, o se asocian entonces estos cuerpos al complejo volcánico inferior en el distrito. Siguiendo, tendríamos entonces los sistemas de vetas. Encontramos, lo mencioné anteriormente, sistemas de vetas este-oeste. Esos sistemas de beta este-oeste son ricos en plata, son más ricos en plata que en oro, y adicional, algo importante es que los sistemas de vetas se emplazan o se desarrollan en 3 diferentes episodios. Uno es un episodio de apertura, otro es un episodio de relleno, y el otro es un episodio de cierre. El episodio de apertura, como tal, petrográficamente, se puede ver por el crecimiento de los cuarzos. De hecho, se ve la textura de formación en los cuarzos. En el episodio de relleno vamos a tener unas texturas mucho más finas. La mayoría de los minerales van a ser de texturas o formas anaedrales, y donde se deposita la mayoría de mineralización asociado a las leches. O sea, tenemos ahí el evento de depositación de toda la plata y el oro y sus asociados en metales bases. En este caso, estas vetas ricas en plata tienen una asociación, o básicamente una paragénesis, una asociación paragenética mineralizante, que sería pirita, calcopirita, galena y esfalerita. La alteración asociada a estas vetas ricas en plata son o es adularia rodocrosita, y posteriormente ya se da el último evento, el evento de cierre, donde también se pueden ver algunos cuarzos creciendo, mostrando una textura de deformación, y también algunos cuarzos un poco más finos. Todo depende del sistema estructural en el cual, o el que tanto tenga la apertura del sistema estructural en ese punto. Estas vetas ricas en plata pueden desarrollarse en diferentes estilos. Por ejemplo, pueden darse en una beta masiva. Si ustedes van aquí, la figura A, puede ser el evento de apertura, puede ser una beta, un cuarzo lechoso masivo. Luego tenemos el evento de mineralizante o depositación, y posteriormente pueden darse diferentes tipos de brecha. Las brechas pueden ser brechas hidrotermales. Eso quiere decir que tenemos una matriz de cuarzo con clastos. El clasto puede ser como tal de la roca de caja, como pueden ver aquí en la E, tenemos una matriz de cuarzo con clastos de andesita, o también pueden ser clastos de otras brechas, de otras vetas, perdón, ponemos acá,
la diferencia de un cuarzo translúcido a un cuarzo más lechoso, o también tenemos las vetas estas de plata con fragmentos de los pórfidos que vimos anteriormente, de 76 millones de años aproximadamente. También puede darse vetas donde los clastos sean sulfuros, solamente clastos de esfaleritas, calcopiritas, piritas. ¿Okay? Entonces, como tal, los sistemas de vetas o el sistema de beta de plata puede darse en 3 estadios, siempre va a ser apertura, cierre, relleno, pero la textura de cada uno de ellos puede variar, puede ser brechosa o también puede ser masiva. ¿Okay? Fechamos las edades, fechamos por el método argón-argón cada uno de los eventos, apertura, cierre y relleno, dándonos unas edades máximas de 38 millones de años a 34, 36 millones de años. Siendo la 38 millones de años la de apertura, y ustedes pueden ver en esta beta que es la Victoria, la beta Victoria, les di 48, el primer estadio nos dio de 38 millones de años, el segundo estadio 36 millones de años y el último estadio de 34 millones de años. Todas en adulario, las fechamos aquí en el sistema, el método argón-argón en adulario. Posteriormente está otro sistema de vetas, estos son los sistemas de vetas norte-sur o asociados a los corredores nor-nor-W. Tomamos o se analizaron muestras tanto de los sistemas con la zona oeste y este del distrito, este y oeste del distrito. Este sistema de vetas lo llamamos sistema rico en oro, dominante en oro, ya que nos da tiene unos valores mucho más, son más ricos en oro que en plata, ¿okay? En la relación, en el radio oro-plata. Y el otro, sus sistemas de vetas de oro no tienen tanta ley, o sea, no son sistemas de vetas tan ricos como lo podemos ver aquí en los sistemas o asociaciones con las vetas de plata. Tienen menor volumen los sistemas de vetas de oro. Ese sistema dominante de oro se forma como tal en un solo estadio, no se forma en 3 estadios como el sistema de vetas de plata. Luego lo que encontramos, lo que se puede ver en ese sistema es que casi siempre vamos a ver un cuarzo lechoso, un cuarzo masivo, y vamos a tener una asociación mayor a pirita calcopirita. La alteración en ese sistema de vetas es un sistema de sericita clorita, y las edades nos dieron unas edades de 32 millones de años, lo cual coincide con las edades de algunos autores. También fecharon esos sistemas de vetas y les da 32 a 31 millones de años. Entonces, entendiendo que tenemos 2 sistemas, un sistema que podemos llamar eocénico, que son vetas ricas en plata, emplazadas en los sistemas este-oeste, que son sistemas típicos o son sistemas de adularias rodocrositas, y tenemos otro sistema norte-sur o nor-nor-W, que son sistemas de vetas ricas en oro. Es un sistema tipo sericita clorita. Ya sabemos que el ambiente o las vetas este-oeste son más enriquecidas, se forman en 3 estadios y de pronto son más enriquecidas en elementos metálicos, mientras que las vetas de plata, las vetas de oro, que son las vetas oligocénicas de 32 millones de años, se estarían desarrollando en un solo estadio, donde tiene mayor cantidad de pirita que copirita. Entonces, si colocamos o hacemos una relación de la columna o la descripción estratigráfica o los hallazgos que tenemos en las nuevas edades de toda la columna estratigráfica y lo ponemos en contexto con la mineralización, desarrollamos este gráfico. Entonces, ¿cómo lo leemos? Aquí tenemos en esta primera columna, la columna estratigráfica, vemos el batolito de Sinaloa, que es de 80 a 62 millones de años. Tenemos todo el complejo volcánico inferior, desde los 73 millones de años, el grupo andesítico de 63 a 50 millones de años,
Luego tenemos el batolito Piazla, que está también entre 49 y 44 millones de años. Ahorita ya tendríamos entonces la depositación de las secuencias sedimentarias, Las Palmas y Camichín, de 52 a 43 millones de años. Luego tenemos un silosio magmático, que es esa discordancia angular que encontramos en campo, que está una vez finalizados los 43 millones de años hasta el inicio del flare-up a los 31 millones de años. Aquí en el flare-up tenemos entonces toda la secuencia de inmimbritas y de lavas riolíticas, andesíticas y, bueno, realmente también hay algunos cuerpos máficos, donde tenemos edades de 31 millones de años y unos domos riolíticos de 29 millones de años. En la segunda columna tenemos las edades, y luego tenemos la geoquímica de los zircones. Entonces, basados cada uno de estos puntos, es un zircón asociado o que encontramos en las diferentes secuencias en la columna estratigráfica. Entonces, los colores nos están indicando, los verdes, que están asociados a los cuerpos porfídicos que fechamos de 73 a 75 millones de años por el método uranio-plomo-zircón. Esos colores negros están asociados al grupo andesítico y ya luego tenemos esos colores azules que son asociados al batolito Piazla, los diferentes eventos del batolito Piazla, y los rojos nos estarían indicando una asociación con estos domos riolíticos de 29 millones de años. Si ustedes ven, en el análisis de elementos traza en los zircones, vemos entonces una relación, dos relaciones en radios. Una es la de europio y la otra es de serio neoviterbo. Entonces, ¿qué tenemos acá? La europio nos está dando como tal la fertilidad del yacimiento y la otra nos está hablando de un ambiente de reducción o de oxidación. Básicamente eso hace parte de proxies que nos indican ambientes de reducción o de oxidación. Entonces, para valores que van a estar mayores a 0.01, si miramos o nos enfocamos primero en los proxies o en los ambientes de oxidación y reducción, vemos que todos los valores que vayan a estar por encima de 0.01 van a ser zircones que vienen o están asociados a ambientes oxidados, mientras que los zircones que estén por debajo de este valor nos están indicando ambientes reducidos. Si miramos la relación de europio, los valores de europio por encima de 0.3 estarían asociando o se asocian a ambientes hidratados y por debajo estarían, o ambientes fértiles, y por debajo estaríamos hablando de ambientes infértiles, ¿ok? De hidratación y deshidratación, ¿ok? Entonces, al colocar o al asociar las diferentes edades de la mineralización, aquí tenemos las edades de la literatura y aquí tenemos las nuevas edades que desarrollamos en este estudio, aquí los diferentes métodos, uranio plomo, potasio argón y trajes de fisión de hepatito. Entonces tenemos edades de 73, 75 millones de años en uranio plomo zircón que estarían asociados a esos eventos que son oxidados y son fértiles. Y son zircones que tomamos de estos cuerpos porfídicos cupríferos. Ahora, si ven el evento o los zircones que están asociados a ese gran grupo andesítico que en el distrito se llamaba como la andesita productiva porque la asociaban con las edades a la mineralización, podemos ver que todos esos zircones obedecen a ambientes totalmente infértiles de deshidratación. Lo que tal nos está mostrando que ese grupo andesítico como tal no, o sea, nos vuelve y nos rectifica que ese grupo andesítico no es el que está, no es la fuente como tal de la mineralización. Una vez pasamos o vemos los zircones asociados al batolito Piazla, vemos entonces un aumento progresivo de la hidratación. De hecho, en los picos más altos van a estar asociados a las edades de 44 millones de años, y esas edades de 44 millones de años las encontramos en esos diques andesíticos porfídicos que también a su vez están localizados o están emplazados en los sistemas este-oeste. Y tenemos las edades de literatura de 41 millones de años, o las edades que nosotros encontramos por el método argón-argón de 38 millones de años. Entonces podríamos asociar, o se estaría asociando entonces esas vetas ricas en plata,
que se formaron o se emplazaron en los sistemas este-oeste estarían directamente relacionadas a los últimos eventos del magmatismo de este batolito Piazza. ¿Okay? Ya posteriormente tenemos el gran silencio magmático, casi 10 millones de años del silencio magmático, y luego tenemos la apertura del Golfo de California que da el desarrollo de este gran freirap, y tenemos una firma entonces de fertilidad, pero el ambiente cambia. Aquí como vemos, tenemos siempre hidratación o fertilidad con oxidación, mientras que la firma del freirap nos está indicando que también hay hidratación, fertilidad, pero en un ambiente reducido. Es acá donde tenemos el desarrollo de las vetas de oro, de 32, 31 millones de años. Y son vetas más enriquecidas en oro que en plata. Entonces, de esa manera sí vemos que hay una correlación de los diferentes eventos magmáticos, diferentes eventos tectónicos. Aquí tenemos la gran apertura del freirap con el desarrollo de estas vetas norte-sur, o nord-nord-W, ricas en oro, y el desarrollo asociado al complejo volcánico inferior. Tendríamos entonces las vetas en los últimos eventos, estas vetas mesotermales de plata. Ahora, el siguiente, o continuando entonces con la metodología de este estudio de investigación, es caracterizar cada uno de estos fluidos, de dónde proviene cada uno de estos fluidos. Nos tendría que estar marcando entonces un origen, de una asociación cortical o una asociación un poco más mantélica. Entonces, es aquí donde tenemos la caracterización de los fluidos. Básicamente lo que hicimos fue una geoquímica de la mineralización. Para eso usamos microscopio electrónico. Ese desarrollo, ese análisis, en el laboratorio lo desarrollamos en la UNAM, en CEU. Lo que hicimos fue analizar 57 minerales de oro y de plata en las diferentes vetas, en los diferentes estadios. O sea, también tanto las vetas de plata como las vetas de oro, y las vetas de plata en la apertura, y el relleno y el cierre. También hicimos un estudio de inclusiones fluidas en el Centro de Geociencias, donde hicimos la petrografía detallada de 10 muestras, de 10 láminas delgadas ya para los estudios de petrografía. Hicimos estudios de microtermometría para esas mismas 10 muestras y de crepitación térmica para esas mismas muestras. También hicimos estudios isotópicos, isotopía estable, también en CEU, en el laboratorio de isotopía estable, donde extrajimos el agua de las inclusiones fluidas del cuarzo, de estas mismas 10 muestras. O sea, la idea era que de la misma beta, del mismo estadio, donde teníamos ya las edades, teníamos una caracterización, también hicimos todo el estudio geoquímico. Esta extracción del agua de las inclusiones fluidas, la idea era obtener los valores o los resultados de isotopía de deuterio y de oxígeno del agua de cada inclusión fluida en los minerales de cuarzo, de los diferentes estadios, en las diferentes betas. Para eso desarrollamos un método en un sistema de vacío en el laboratorio de isotopía estable en CEU, donde es aquí, estamos desarrollando, escribiendo actualmente el artículo 4 sobre la metodología y la importancia de este desarrollo. No, en esta presentación del día de hoy no voy a enfocarme mucho en el desarrollo, cómo se hizo todo el procedimiento, lo podemos hacer en otra presentación. Pero de ahí utilizamos los resultados para el análisis de isotopía estable y gases nobles. También en esas 10 muestras lo hicimos, o se desarrolló en la Universidad de Palermo, en Italia. Entonces, los resultados fueron en inclusiones fluidas. Tenemos los dos sistemas de beta, ya saben, oro-plata. El sistema de beta de plata es el sistema del Eoceno, y el de oro del Oligoceno. Entonces, los sistemas de betas de plata lo pueden reconocer rápidamente por los colores azules, y de oro por estos colores verdes, rojos. Entonces, según los resultados de inclusiones fluidas nos indican que ambos sistemas tienen inclusiones fluidas bifásicas. Esto es, las inclusiones fluidas
son dominantes, de hecho, en líquido y vapor. El vapor es propiamente CO2, donde es un 5%, y las vetas de oro son más enriquecidas en CO2 que las vetas de plata. Ustedes ven las temperaturas de atrapamiento, la temperatura de homogeneización de las inclusiones fluidas de los sistemas de plata. La temperatura mínima sería de 275, la temperatura de atrapamiento de mínimo, la temperatura de homogeneización de las vetas de oro sería de 226, mucho menor, y la temperatura máxima de estas vetas de plata es de 420, y la temperatura máxima de las vetas de oro se determina como de 310. Esa temperatura máxima, como ustedes pueden ver aquí, TD, sería la temperatura de crepitación. En este gráfico estamos mostrando las diferentes familias de los diferentes eventos o diferentes poblaciones de crepitación. En el eje X tenemos la temperatura, en el eje Y tenemos cantidad de inclusiones fluidas decrepitadas. Luego, aquí tenemos esta se asocia entonces a las inclusiones fluidas de los sistemas de plata. Estas serían las inclusiones fluidas del sistema de oro, que tiene mayor contenido de vapor que el sistema de plata, donde la mayoría, pues, su composición, la firma de ese vapor es CO2. Con respecto a la salinidad, tenemos que las inclusiones fluidas o el sistema de plata tiene valores de 9.519, mientras que las de oro es un poco más baja. ¿Okay? De allí tenemos entonces la profundidad. Las vetas de plata se formaron en ambientes más profundos, son unos 4 kilómetros de profundidad, mientras que las de oro estarían, o sea, tuvieron que haber formado más o menos a 1 kilómetro de profundidad. Los resultados de geoquímica y los minerales, esos minerales de oro y de plata, los electrons y las diferentes asociaciones mineralógicas, lo que vemos entonces, esos son dos diagramas de análisis de componentes principales, y vemos entonces, esas son las vetas de plata en azul y vetas de oro en rojo. Vemos entonces que el sistema de plata está asociado a elementos de antimonio, zinc, plomo, hierro, cobre, que de hecho nos están mostrando eventos que son más calientes, tienen asociaciones químicas que nos están mostrando mayor calentamiento, mientras que el sistema de oro inmediatamente nos está mostrando elementos, una asociación química más distal, o sea, más cerca a superficie, lo cual ratifica, de hecho, los resultados de inclusiones fluidas, donde las vetas de plata se formaban a mayor profundidad, son fluidos mucho más calientes, mientras que las vetas de oro se formaron más cerca a superficie, o a la paleosuperficie, en sistemas un poco más menos calientes que las de plata. Los resultados de isotopía estable y de gases nobles, vemos entonces igual las vetas de oro en rojo, las vetas de plata en azul. Cada uno nos está indicando la apertura, relleno y cierre, cada uno de los estadios, por ejemplo, de las vetas de plata, donde nos muestra, si ustedes ven aquí tenemos en la línea de aguas meteóricas, una interacción de aguas magmáticas con aguas meteóricas, tanto para el sistema de plata como algo para el sistema de oro. Si ustedes, o al colocar, al sobreponer los clásicos depósitos epitermales mexicanos de intermedia a baja sulfuración, esos sistemas que tenemos en San Dimas caen o estarían en gran parte presentes o asociados a estos, o a esa gran masa de yacimientos epitermales que tenemos en México. Tenemos otros eventos mucho más calientes, que serían estos que nos estarían indicando una firma o una asociación de aguas magmáticas. Si vemos los resultados de gases nobles, igual en rojo, plata, oro, y en azul los resultados de las vetas de plata, vemos una asociación o una firma o un origen de corteza, y de hecho en esos sistemas de plata podemos ver que hay una
asociación o una firma un poco más mantélica. Estas también estarían rectificando las relaciones que habíamos visto anteriormente con el magmatismo, donde las vetas de oro se asocian como tal a ese evento de extensional, al gran evento de la apertura del Golfo de California y al desarrollo del Gran Feirap, del complejo volcánico superior. Y aquí tenemos entonces las vetas de plata, que serían las eocénicas, asociadas a ese magmatismo, o los últimos pulsos del magmatismo del batolito Piazzi. Bueno, entonces como llegando pues al final y como conclusiones generales, tenemos que el distrito de Sandima se había catalogado pues hasta el momento como el clásico epitermal de plata-oro, pero basado en los descubrimientos, en las nuevas relaciones de campo y resultados del laboratorio, vemos entonces que realmente pudimos hacer primero una revolución estratigráfica completa donde se encuentra la evidencia de rocas cretácicas asociadas al complejo volcánico inferior y se asocian entonces con la formación tarahumara en Sonora. Estas sucesiones son cubiertas o cortadas por cuerpos hipoabisales del Paleocénico, paleocénicas de afinidad intermedia, que serían estos grupos andesíticos, los cuales a su vez son influidos por todas las secuencias asociados al batolito Piazzi, las diferentes fases asociadas al batolito Piazzi, que cortan toda la secuencia del volcánico inferior. Y posteriormente, en discordancia angular, tendríamos todo el gran flare-up y el desarrollo del complejo volcánico superior. En este caso también es muy importante y cabe resaltar que como tal se había mencionado, el complejo volcánico inferior no se había estudiado en detalle hasta el momento porque la mayoría de autores lo asociaban como un capo, o sea, una roca que no produce mineralización. En este estudio también demostramos que esa apertura del Golfo de California o ese gran flare-up realmente nos está produciendo fluidos que son hidratados, pero en un ambiente un poco más reducido, y nos está generando todas esas mineralizaciones de oro, que no tienen pueden tener el mismo volumen, dependiendo el lugar de emplazamiento de los fluidos, que unas vetas de plata. ¿Okay? Entonces, como tal, también se rompe un poco el paradigma de que el complejo volcánico inferior no produce mineralización y que es importante como tal estudiar. Con respecto a la reevaluación de la mineralización, el distrito de Sandima no es como tal un clásico epitermal de baja sulfuración, sino que el distrito de Sandima, de hecho, es un distrito de clase mundial porque tiene la sobreimposición de diferentes eventos. Uno, el más antiguo, es el evento cretácico asociado a los cuerpos porfídicos cupríferos. Luego tenemos en el Eoceno el desarrollo de estas vetas dominantes en plata, que se desarrollan en los sistemas este-oeste y se asocian a estos cuerpos intrusivos hidratados y oxidados, los últimos eventos del batolito Piazzi, y posteriormente tendríamos las vetas epitermales oligocénicas ricas en oro, tipo cerecita clorita, que se emplazan en esos sistemas norte-sur o norte-W, y que genéticamente estarían asociados o están asociados a esta gran apertura del Golfo de California, al desarrollo del Gran Flare-up, que son ambientes que muestran una firma más de hidratación y de reducción. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Este estudio se hizo gracias este estudio de investigación se desarrolló en el Centro de Geociencias, también en colaboración con los centros de isotopía estable en CEU, en UNAM, también toda la parte de microscopía pues, en CEU, en la Universidad Autónoma de México, y también se dan las gracias a todos los colaboradores que de una y otra manera, estudiantes, técnicos, aportaron en el desarrollo pues, de la investigación. La investigación fue financiada por CONACYT y, bueno, le dan también las gracias a First Majestic, que fue la compañía minera que nos dio todo el soporte logístico en campo, además pues dio los permisos para publicar,
y no cabe dejar por fuera a Sequent, que es el software que nos ayudó con sus licencias gratis académicas para la visualización en 3D de toda la información de sondajes y de betas y de sistemas estructurales que tendríamos en el distrito. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muy bien, Tuti. Muchas gracias por tu presentación. Ahora, como siempre, les agradezco por la sesión de preguntas que escriban su nombre en el chat, para así de esa forma yo les voy dando la palabra. Tuti, no tenemos preguntas, Tuti, hasta ahora. Bueno, entonces va a hacer preguntas. Luca está levantando la mano, así que adelante, Luca, te cedo la palabra. Hola, bueno, no, realmente solo, dado que nadie está preguntando, felicitarte por este examen anticipado, porque prácticamente es la disertación de tu examen que ha sido pospuesto por varios meses debido a todo esto de la contingencia. Pero nada, yo evidentemente no te voy a hacer ninguna pregunta, dado que estuve involucrado en el proyecto. Nada más quiero hacer notar que es un trabajo muy importante y que debería ser un poco el ejemplo para trabajo de reevaluación de yacimientos minerales. No hubiera sido posible si no hubiera estado Paula, que tiene un conocimiento muy profundo del aspecto minero, Gilles, que también ha asesorado y ha diseñado incluso muchas de las pruebas de la analítica y de las hipótesis, y bueno, y mi conocimiento, digamos, de la geología, la tectónica regional de la Sierra Madre, pero se inserta muy bien el modelo de mineralización con la historia geológica que hemos estado desenredando en los últimos 10 años. Entonces, quisiera solo decir esto, que es muy importante cuando uno hace un trabajo en un ambiente minero, que no se limite a estudiar unas cuantas muestras tomadas por alguien o fechar una aquí, una allá, de gente que no conoce más allá del pedacito de la mina, ¿no? O sea, es importante hacer este tipo de estudios integrales donde se converge la geología regional, la tectónica, la geología local, la geología en la mina, los diferentes sistemas de beta, dentro de los sistemas de beta, cómo se desarrolla cada evento. Entonces, ya con todo esto, cuando uno hace fechamiento y análisis, tiene un marco de referencia importante y al final salen trabajos que son revolucionarios como esto, porque es un yacimiento de clase mundial que tiene más de 100 años de historia geológica, digamos, de historia de estudios. Solo era un comentario así y decirte, pues creo que lo explicaste muy bien. Gracias. Muchas gracias, Luca. Pues sí, Tuti, se ve que lo explicaste muy, muy bien, porque no tenemos, no tenemos preguntas. Estuvo muy buena tu presentación. De todas maneras, si alguien tiene preguntas adicionales o quiere leer los artículos, después puede enviar algún comentario, escribirme. Bueno, Alex Iriondo hizo aquí una pregunta por el chat. Le doy la palabra para que la haga de forma oral. A ver si está Alex ahí. O no tiene micrófono, no sé. Bueno, él escribió aquí la pregunta en el chat, no sé si la ves, Tuti. Dice, hablas de que hay un hiatus en magmatismo, pero durante ese hiatus tenemos vetas fechadas con adularia. ¿Cuál sería el motor para formar esa mineralización entre 40 y 33 millones de años? Bueno, fíjate. Entonces, paremos en este slide. Entonces, sí, tenemos esta zona de hiato. De hecho, acá tenemos la depositación de las dos secuencias, de las dos unidades sedimentarias, la formación La Palma y la formación Camichín. Y el siguiente evento o episodio magmático lo tenemos a los 31 millones de años, donde comienza la distribución del gran flare up. Las edades como tal
de la mineralización tenemos edades de argón-argón, ¿cierto? 40 millones de años, las más antiguas, 41 millones de años, argón-argón y adularia, y tenemos las más jóvenes de 32 millones de años. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo acá es que estas edades, las edades más antiguas, nos están representando la edad de la mineralización, mientras que las siguientes edades, todas esas edades que tenemos, nos están mostrando un reseteo asociado al gran evento de los 30 millones de años. Lo que hace es que se formaron las vetas del sistema de plata, las vetas mesotermales, y posteriormente, cuando ya comienza el gran flare-up, tanto el evento magmático como el evento mineralizante lo que va a hacer es resetear los minerales. En este caso estaría reseteando las vetas del sistema ya preestablecido, o sea, las vetas de plata se resetean, los betas, los minerales, en este caso las adularias, y todas las, perdón, todas esas diferentes edades que nos está representando son edades de reseteo, los sistemas, el reseteo en el mineral, y ya tendríamos las últimas edades, que serían las edades propiamente de los eventos o del evento de oro. Entonces, como tal, no estamos hablando aquí de 10 millones de años de mineralización. De hecho, no puede darse esos 10 millones de años de mineralización porque durante ese tiempo tenemos un gran silencio magmático, sino lo que está mostrando es que ese último evento, o en este caso último evento, asociándolo al complejo volcánico superior, lo que hace es resetear los eventos anteriores. Es lo mismo, o se puede asociar, perdón, al complejo o al grupo andesítico, que también tenía edades de potasio y argón cuando fecharon pues, los diferentes autores de 38, 39 millones de años, y al fecharlo con uranio, plomo y zircón, vemos realmente, y las relaciones de corte con el PIARLA, vemos realmente que este cuerpo tiene 63 millones de años. Luego, las edades que se habían tomado en ese momento eran edades de reseteo en esos minerales, en este caso los feldespatos, no era la edad como tal de la cristalización. Aquí es muy importante, dependiendo el evento que queramos fechar y dependiendo la naturaleza, por ejemplo, el evento, si son betas o si queremos fechar cuerpos minerales porfídicos, lo mejor es seleccionar un buen método cronológico que nos permita obtener esa edad de la mineralización. Por ejemplo, si tenemos un yacimiento que es un pórfido cuprífero, un pórfido de oro, de moli, de lo que sea, pero es una mineralización tipo pórfido, inmediatamente lo estaríamos asociando a un magmatismo. Luego lo mejor sería usar un fechamiento, usar edades o usar un método que sería uranio, plomo y zircón, el cual no va a permitir o no se va a resetear con eventos posteriores de alteración. Mientras que si queremos fechar o queremos ver edades de reseteo, que es lo que nos permite ver, por ejemplo, un argón-argón, un calentamiento por pasos, va a ser diferente a un potasio-argón que vamos a ver solamente la edad promedio, por ejemplo, de ese mineral. Luego, en ese momento, la edad promedio, si no capturamos un mineral bien fresco, lo que vamos a tener es la edad promedio de la alteración de ese mineral, no de la cristalización de ese mineral. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que jugar mucho, y sobre todo hicimos una petrografía bien detallada de las vetas para seleccionar adularias de cada uno de los eventos y ver como tal, de hecho se ve el reseteo de la adularia en los diferentes eventos de las vetas. Por ejemplo, la beta de plata, que se forma en 3 eventos, apertura, relleno y cierre. Separamos las adularias de cada uno de los eventos de apertura, relleno y cierre, y cada uno de esos eventos, de hecho, resetea el evento anterior. Entonces, es ahí donde hay que tener mucho cuidado en la selección del mineral, qué es lo que queremos averiguar, cuál es la pregunta que queremos responder para obtener, para seleccionar el método más apropiado y también la mineralogía o el mineral más apropiado asociado a un evento específico. Porque si vamos, por ejemplo, a Sandimas, si en ese momento vamos a Sandimas, vamos a ver, ustedes van a campo y van a ver una misma beta, una beta de 2-3 metros,
pero esa beta va a tener muchos eventos sobreimpuestos. Luego hay que hacer una caracterización también en campo y petrográfica bien detallada para separar, bueno, aquí tenemos una apertura cierre relleno que está asociado a estas texturas, aquí tenemos un evento sobreimpuesto que está asociado a otras texturas, y a partir de ahí empezar a sacar muy bien la mineralogía que queremos fechar o con la que queremos hacer la paragénesis. Entonces no simplemente es tomar una muestra de toda la beta, no, es ver bien si pueden haber eventos sobreimpuestos, que ese es uno de los detalles que tiene este estudio de investigación, es bien detallado, lo sacamos, seleccionamos muestras de cada uno de los eventos. A continuación, Gustavo Ramírez me pidió la palabra. Ahora adelante, Gustavo. Hola, hola, Paula, ¿me escuchas? Sí. Oye, es que tengo dos dudas principalmente. Pues la primera va relacionada con la mineración del batorito de Piaxia. ¿Este magmatismo solo produce mineración de tipo epitermal o también podría desarrollar mineración de tipo pórfido en algunas zonas? ¿Y hasta cuándo, o sea, y este batorito, depende de la extensión que tenga este evento magmático, se puede presentar en otras zonas de la Sierra Madre Occidental de esta? Ok, entonces empecemos por la segunda. Ah, no, pues me falta otra. Ok, vale. Y la otra es, ¿cómo calculas la profundidad de 4 kilómetros de la mineralización en las vetas de plata? En la parte que tú pones las inclusiones fluidas de las de criptometrías, ahí al final tienes 4 kilómetros de profundidad. ¿La calculas mediante las inclusiones fluidas o cómo estás calculando los 4 kilómetros? Bueno, entonces, mirando un poco la pregunta número 2, que pregunta si el batolito Piazla puede generar mineralización en otras áreas de la Sierra Madre Occidental, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hay varias cosas. Si ven, el batolito Piazla tiene diferentes fases. El gran batolito se forma, de hecho, la mineralogía va a cambiar. Hay diferentes fases donde el batolito va a ser una granodiorita y luego vamos a tener algunos diques, que son diques de texturas porfíricas, o sea, tenemos matrices fenocristales, y esos diques, hay unos diques que son más andesíticos y otros más desíticos. Adicional, esos últimos diques, que tienen 44, 45 millones de años, algunos presentan, y de hecho lo mencioné por ahí, unos minerales bien interesantes que son estos piroxenos, que hay piroxenos euedrales dentro de estos cuerpos andesíticos y dacíticos. Inmediatamente lo que nos está mostrando es que los últimos eventos del batolito Piazla, que serían esos de 44 o 45 millones de años, que son esos diques, que de hecho están emplazados en los sistemas este-oeste, nos están mostrando, uno, si, como vemos acá, un evento de fertilidad y de oxidación, y inmediatamente ese evento de fertilidad se marca con la asociación de las vetas de oro, de las vetas de plata, perdón. Ese ambiente, en el momento que el batolito o ese magma como tal produce una deshidratación para generar esas vetas de plata, el batolito, si ustedes ven, o el batolito no, los diques, tienen la presencia de esos piroxenos en su textura, piroxenos eudrales. Lo que nos está mostrando es que ese piroxeno está marcando en el cuerpo intrusivo, en ese cuerpo, en ese dique, el evento en que momento él se deshidrata, genera o ayuda el desarrollo de las vetas y produce o hace su marca de deshidratación. Esa marca de deshidratación la estaríamos viendo con los piroxenos. Ahora, si vemos esa misma firma química o esas mismas edades del batolito Piazla en otras partes de la Sierra Madre Occidental, podríamos tener esos sistemas de plata, pero tendríamos que tener todo el ambiente para la formación de las vetas de plata. ¿Okay? Entonces, uno es que tengamos esos eventos de 44, 42 millones de años, tienen que ser un evento que sea fértil y tenga hidratación y tenga fertilidad, o sea, tenga un ambiente oxidado y fértil. Muchas veces podemos encontrar eventos que pueden tener hidratación pero no tienen fertilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en campo, muchas veces encontramos un cuerpo que vemos la alteración y cuando la muestreamos
y la mandamos al laboratorio para ver si tiene valores, sale totalmente estéril. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cuerpo estaba hidratado pero no estaba fértil. Entonces, son eventos o son ocasiones especiales en los cuales tendríamos que ver esas firmas de hidratación y fertilidad. Por ejemplo, una cosa muy buena acá sería, si uno está en campo, puede encontrar esos diques en esa distribución, por ejemplo, este-oeste. Esos diques son unas texturas porfídicas, andesíticas, algo dacíticas, pero tendríamos también que ver, un índice muy importante sería esos piroxenos evohidrales. Inmediatamente el piroxeno te está mostrando la deshidratación, aquí está pasando algo, y ya habría que ver muy bien la petrografía, por ejemplo, de ese cuerpo. Una, porque la petrografía te va a indicar también en las texturas cuáles texturas son de hidratación y cuáles texturas son de deshidratación. Unas texturas muy clásicas de hidratación y deshidratación, por ejemplo, son las texturas de exsolución. Entonces, sí podría darse en otras partes de la Sierra Madre Occidental, pero tendríamos que tener todo el paquete completo. O sea, tendrías que tener el último evento asociado al batolito Piazla, y también tiene que tener el ambiente donde se deposite ese mineral. ¿Okay? Muchas veces se puede dar el evento de hidratación, de fertilidad, pero no tiene la roca para depositar o para que esos elementos se depositen. En este caso, las andesitas, como llaman ellos, andesitas productivas, o todo el sistema del complejo volcánico inferior, ayudó a que se preservara como tal todo el sistema de vetas de plata. ¿Okay? Entonces, ahí es donde juega un poco el ambiente tectónico, estructural, que hay en las diferentes áreas de toda la Sierra Madre Occidental, que como si vos bien sabes, porque estuviste trabajando en la zona norte de San Dimas, ahí ya está aflorando como tal el basamento. No tenemos todo el complejo volcánico inferior, ya está totalmente erodado, mientras que en el batolito Piazla sí, en el área de San Dimas sí tenemos preservado toda esa secuencia del volcánico inferior que ayudó a preservar el sistema de vetas de plata. Entonces, es un juego de encontrar las firmas o los últimos eventos del batolito Piazla y también tener preservado todo el complejo volcánico inferior, en este caso, para poder que se depositen las vetas. De lo contrario, pues no lo podrías tener, porque ya posiblemente podrían haberse erodado. Ya habría que ver muy bien el ambiente tectónico. El otro menciona, la pregunta 1, dices que, o preguntas, ¿cuál es la sociedad? Si el batolito Piazla podría producir pórfidos cupríferos, o un pórfido, ¿cierto? Pórfido cuprífero o pórfido de oro, cualquier yacimiento tipo pórfido. Cualquier yacimiento tipo porfio. Ok, entonces en ese caso, lo que tenemos ahí son, bueno, aquí hay varias cosas. En el caso de San Dimas, no. ¿Por qué? Porque el pórfido como tal de cobre que evidenciamos, lo que nos está mostrando es, bueno, una es una diferencia de edades completamente. El batolito Piazla tiene entre 49 y 44 millones de años, mientras que el pórfido que tenemos acá tiene 75 millones de años. O sea, no tiene nada que ver el desarrollo de estos pórfidos cupríferos con el batolito Piazla. Ahora, una mineralización tipo pórfido, aquí hay dos cosas muy importantes. Una es que tengamos una roca tipo pórfido, o sea, que yo diga, tenemos pórfidos andesíticos o pórfidos dacíticos. Eso lo que nos está indicando es diferencias de temperatura en el momento que cristaliza la roca. Entonces tenemos una matriz con pedocristales, eso es una textura. Ahora es una mineralización tipo pórfido. Una mineralización tipo pórfido es la que está asociada como tal o se desarrolla durante cierto periodo va a depender de diferentes tipos de magmatismo, y que la misma mineralización se emplace dentro del batolito Piazla. ¿Okay? O sea, el batolito Piazla cristaliza y esa mineralización queda dentro del batolito Piazla. ¿Okay? En este caso, como la mineralización, la fertilidad que estamos viendo en el batolito Piazla se está produciendo, o se produjo al final de los últimos eventos del batolito. Lo que él hace es que se empieza, los eventos magmáticos se empiezan a generar a medida que empieza el proceso de magmatismo, de diferentes eventos de diferentes fases, cada vez se va más enriqueciendo en agua, y esos últimos eventos van a ser los más hidratados. Ahora, necesitamos un input que también tenga algo de hidratación y de mineralización para generar las vetas. En este caso, el batolito no nos estaría generando mineralizaciones tipo pórfido. Para que él
genera mineralizaciones tipo pórfido, la mineralización como tal debería haberse generado a partir del mismo cuerpo o emplazado como tal dentro del mismo magma, sino que ese es un remanente asociado a los diferentes pulsos en el desarrollo de la cristalización de este magmatismo de Piazza. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y sobre todo cuando estamos hablando de pórfidos, en la Sierra Madre Occidental, de hecho, los pórfidos más reconocidos, por ejemplo, el pórfido de la Caridad, que está al norte, en Sonora, es uno de los yacimientos pues, más grandes, es un yacimiento de clase mundial. También hay unos pórfidos, de hecho, toda la costa oeste de la Sierra Madre Occidental se han detectado o se tienen, sí, en la literatura puedes encontrar diferentes tipos de pórfidos, unos de cobre, otros de oro, bueno, más de cobre que de oro. ¿A qué se debe? Entonces ahí es un juego también, para que tengas un yacimiento tipo pórfido, tiene que estar muy involucrado el espesor de la corteza continental. O sea, no es solo la relación del magmatismo, sino que también el aporte del espesor de la corteza para que generes un yacimiento tipo pórfido. Por ejemplo, si miras los grandes pórfidos de cobre, o los grandes pórfidos de cobre, quitan un poco Caridad al norte en Sonora, están al sur, en las Américas, sobre todo en los Andes centrales, donde tenemos espesores de corteza continental mucho más grandes, o los grandes o mega yacimientos de pórfido de molibdeno están localizados en casi toda esta zona orogénica donde se generan los grandes Himalayas. Entonces, es una relación. Para poder desarrollar yacimientos tipo pórfido, necesitas el magmatismo, que realmente sea fértil, el magma como tal sea fértil y tenga una buena interacción o se tenga interacción con corteza continental gruesa. La corteza continental, bueno, según la literatura que se tiene en la Sierra Madre Occidental, sobre todo en la parte de la zona de estudio de Sinaloa, la corteza continental tiende a ser un poco más delgada. Luego, es por esto también que pueden darse algunos yacimientos tipo pórfido, pero el volumen como tal es muy bajo. O sea, son de bajo volumen, y recordemos que los yacimientos los yacimientos porfídicos se caracterizan porque son de baja ley, pero de gran volumen. Luego no se vuelven muy económicos. Con respecto a la última pregunta, la profundidad de las vetas, el emplazamiento de la profundidad de las vetas, lo asociamos, o bueno, lo sacamos básicamente usando las temperaturas máximas, mínimas, y también usé, bueno, aquí no presenté algo que fue la temperatura. Hicimos un análisis de temperaturas en unas cloritas hipógenas que estarán asociadas a que se desarrollaron de hecho con algunos hilos de plata y de oro. Entonces en esas cloritas hicimos un análisis con microscopio electrónico para ver muy bien la química de estas cloritas, y basado en las diferentes temperaturas de emplazamiento, la temperatura como tal, de temperatura máxima y mínima, y la geobarometría en estas cloritas, obtuvimos la profundidad de emplazamiento de las vetas de plata y las vetas de oro. Muchas gracias, Paula. Realmente por un tema de tiempo ya vamos a ir cortando el seminario el día de hoy. Se animaron tarde a las preguntas, quedaron 3 preguntas pendientes, pero creo que te lo pueden hacer por mail, o en un mes va a hacer una nueva presentación que te pueden consultar sus dudas también. Quedó una pregunta pendiente de Lidio Pérez, otra de Alexander Iriondo, y por última una de Macario Rocha. Y bueno, agradecemos a todos por su presencia y los esperamos para el siguiente seminario. Muchas gracias, Tuti. Gracias. Nos vemos pronto. Ya, bye. Bye.